En el debate sobre la ley de la Guardia Nacional, Gustavo Madero, del Grupo Monreal, trató de manipular diciendo que, para entender la trascendencia de lo que hoy estamos analizando, hay que juntar las piezas del rompecabezas y entender la tendencia preocupante, el maldito conjunto de lo que está sucediendo con un presidente polarizante, un Congreso levantadedos, unos ministros obsequiosos, organismos autónomos amenazados, gobernadores reducidos y una metástasis de la delincuencia organizada y la creciente militarización del país. El presidente López Obrador nos dice que cambió de opinión, como cambia de ropa, pero más grave que eso, está cambiando de principios, y no es su opinión la que nos importa, sino el rumbo al que está llevando a México a la creciente militarización, la criminalización, la violencia y empoderamiento de la delincuencia organizada. Y cuando el presidente asignó al ejército la lucha contra el sargazo, la gente de la sociedad civil dijo: esto ya está preocupante. Hay que iniciar un inventario de lo militarizado. No existe un solo país con democracia plena que tenga su Instituto de Seguridad Pública bajo un mando militar. De América Latina, solo Nicaragua y México. Va en contra de la Constitución porque el párrafo 12 del artículo 21 dice claramente que la ley determinará estructura orgánica y la dirección de la Guardia Nacional, que estará adscrita a la Secretaría del Ramo de Seguridad Pública. Tratan de hacer el camino torcido de la ley, aprobando leyes por una mayoría simple para que 4 ministros declaren su validez constitucional. Esos son el fraude a la ley, pero el otro es el gran fraude que están haciendo a la historia, que los hace tragar sus propias palabras y traicionarse a sí mismos. No a la militarización del país, no más poder y presupuesto a los militares, finalizó su cantaleta de la disque militarización. Tras sus falacias, el senador Casimiro Méndez Ortiz de Morena le dijo: con la reforma que hoy se presenta en el Senado de la República para que la Secretaría de la Defensa Nacional asuma el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional, nuevamente la historia de la patria nos pone frente a ella para debatir con la derecha, con los conservadores, un tema de carácter social que lastima a las familias mexicanas, y estamos hablando de la seguridad pública. La Guardia Nacional es el eje central de la estrategia de seguridad pública, la cual se propone devolver la paz a la sociedad. La mal llamada estrategia de seguridad pública implementada en diciembre de 2006, conocida como Guerra contra el Narcotráfico, trajo consigo la militarización del país, los operativos conjuntos que no fueron otra cosa que el vínculo con el crimen organizado, de quienes debieron cuidar el bienestar de nuestras familias. Con esta reforma a la Guardia Nacional se pretende evitar que esta institución se pervierta con el tiempo, como ocurrió en el pasado con la Policía Federal, que al mando de Genaro García Luna, hoy preso en Estados Unidos, señalado por tener vínculos con el crimen organizado, quien además destrozó a la institución que debió garantizar la seguridad a las familias mexicanas, se equivocan y mienten quienes señalan que con esta reforma planteamos militarizar al país. Nada más falso que eso. No vivimos en un régimen dictatorial tan cercano al fascismo que trató de imponer Felipe Calderón Hinojosa. No son políticas de Estado del gobierno federal las detenciones arbitrarias, los toques de queda, los estados de excepción, las represiones constantes, los vuelos de la muerte, la suspensión de derechos humanos y constitucionales, la Guerra Fría, los fusilamientos, los campos de concentración, la tortura, las desapariciones forzadas, los daños colaterales, los delitos de lesa humanidad o las masacres colectivas. Prohibido olvidar la brutal represión ocurrida en mayo contra campesinos en Salvador Atenco y contra el movimiento social y magisterial en Oaxaca en 2005, cuando mal gobernaba Vicente Fox Quesada. Prohibido olvidar la masacre de 42 civiles el 22 de mayo de 2015 en Tanguato, Michoacán. Prohibido olvidar la masacre de 16 civiles en Apatzingán, Michoacán, en enero del 2015. Prohibido olvidar la masacre en Nochistlán, Oaxaca, aquel 19 de junio del 2016. Eso sí era militarización. Aquí no hay golpe de Estado ni militarización, ni Estado represor. Aquí hay un gobierno democrático que respeta los derechos humanos, la Constitución y la libertad de expresión. Ahora resulta que los neoliberales se asumen defensores de los derechos humanos, pero en el pasado los pisoteaban, los despreciaban, los ignoraban. Por eso vamos con esta reforma, porque queremos un México en paz, con justicia y con dignidad. Veamos a continuación cómo el senador Casimiro Méndez de Morena le pone una arrastrada al amigo de Monreal, Gustavo Madero. Con la venia de la presidencia, en el mundo hay 42,000 aeropuertos. ¿Cuántos de estos aeropuertos civiles son operados por militares?
Ninguno. Cuando ustedes vuelan al aeropuerto y los revisa un militar, sus documentos, sus pertenencias, ¿se sienten más seguros o más nerviosos? Cuando llegas a ese país y ves que la policía depende del ejército, de las fuerzas armadas, ¿estás llegando a un país democrático o uno autoritario? No hay país en el mundo que tenga, dependiendo de las fuerzas armadas, a las policías civiles. A las policías dependen en los países democráticos de mandos civiles, no de mandos militares. Para entender la trascendencia de lo que hoy estamos analizando, hay que juntar las piezas del rompecabezas y entender la tendencia preocupante, el maldito conjunto de lo que está sucediendo, con un presidente polarizante, un Congreso levantadedos, unos ministros obsequiosos, organismos autónomos amenazados, gobernadores reducidos y una metástasis de la delincuencia organizada y la creciente militarización del país. El presidente López Obrador nos dice que cambió de opinión, como cambia de ropa. Pero es más grave que eso, está cambiando de principios. Y no es su opinión la que nos importa, sino el rumbo al que está llevando a México, a la creciente militarización, a la creciente criminalización, a la creciente violencia y empoderamiento de la delincuencia organizada. Y cuando el presidente López Obrador le asignó al ejército la lucha contra el sargazo, la gente de la sociedad civil dijo: esto ya está preocupante, hay que iniciar un inventario de lo militarizado, cuantificar todas aquellas funciones que hoy se le han transferido al ejército, funciones y presupuesto que han llegado a sumar 227 funciones y que le han transferido al ejército el mayor número de recursos de la historia. Y por otro lado, la violencia sigue, los homicidios no disminuyen. Y Babel Arroyo, en la revista Nexos, dice que es el nuevo estilo militar de gobernar. Cuando los militares cabildean leyes, construyen hospitales, abren brechas, supervisan aeropuertos, patrullan parques, ferias de libro, administran aduanas y regentean bancos. No se trata de tareas administrativas en las que están ayudando a México. En cada caso, el ejército está desplazando a los poderes territoriales sujetos a controles democráticos y cambia la lógica política y presupuestal de la zona en la que trabajan. Y cada peso que una instancia civil compromete en un acuerdo bilateral con algún general es un peso que debilita las capacidades de la administración pública y que fortalece el músculo de las Fuerzas Armadas. Ejercen ya el mayor presupuesto agregado en recursos directos para la operación solo por debajo de la SEP. La Guardia Nacional no está funcionando. Con 115,000 elementos solo ha incautado un plantío de amapola según el informe que nos presentaron en el Senado el año pasado. No es solo la decisión de militarizar la seguridad pública, sino la perversa tendencia a militarizar cada vez más la administración pública. No existe un solo país con democracia plena, según el estudio del índice democrático elaborado por The Economist Intelligence Group, que tenga su instituto de seguridad pública bajo un mando militar. Repito, no existe un solo país con democracia plena que tenga la seguridad pública bajo mandos militares. De América Latina, solo Nicaragua y México. Porque el presidente Gustavo Petro ya anunció que va a devolver la seguridad pública a los civiles y a nombrar a un defensor de los derechos humanos como titular del Ministerio de la Defensa. Va en contra de la Constitución porque el párrafo 12 del artículo 21 dice claramente que la ley determinará la estructura orgánica y la dirección de la Guardia Nacional, que estará adscrita a la Secretaría del Ramo de Seguridad Pública. Tiempo, senador. Tratan de hacer el camino torcido de la ley, aprobando leyes por una mayoría simple para que 4 ministros declaren su validez constitucional. Esos son el fraude a la ley, pero el otro es el fraude, el gran fraude que están haciendo a la historia, que los hace tragar sus propias palabras y traicionarse a sí mismo. No a la militarización del país, no más poder y presupuesto a los militares. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Con su venia, compañera Presidenta,
Compañeras senadoras, compañeros senadores, pueblo de México, con la reforma que hoy se presenta en el Senado de la República para que la Secretaría de la Defensa Nacional asuma el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional, nuevamente la historia de la patria nos pone frente a ella para debatir con la derecha, con los conservadores, un tema de carácter social que lastima a las familias mexicanas. Y estamos hablando de la seguridad pública. La Guardia Nacional es el eje central de la estrategia de seguridad pública, la cual se propone devolver la paz a la sociedad. La mal llamada estrategia de seguridad pública implementada en diciembre del 2006, conocida como Guerra contra el Narcotráfico, trajo consigo la militarización del país, los operativos conjuntos, que no fueron otra cosa que el vínculo con el crimen organizado de quienes debieron cuidar el bienestar de nuestras familias. Con esta reforma a la Guardia Nacional se pretende evitar que esta institución se pervierta con el tiempo, como ocurrió en el pasado con la Policía Federal, que al mando de Genaro García Luna, hoy preso en Estados Unidos, señalado por tener vínculos con el crimen organizado, quien además destrozó a la institución que debió garantizar la seguridad a las familias mexicanas. Se equivocan y mienten quienes señalan que con esta reforma planteamos militarizar al país. Nada más falso que eso. No vivimos en un régimen dictatorial tan cercano al fascismo que trató de imponer Felipe Calderón Hinojosa. No son políticas de Estado del gobierno federal las detenciones arbitrarias, los toques de queda, los estados de excepción, las represiones constantes, los vuelos de la muerte, la suspensión de derechos humanos y constitucionales, la Guerra Fría, los fusilamientos, los campos de concentración, la tortura, las desapariciones forzadas, los daños colaterales, los delitos de lesa humanidad o las masacres colectivas. Prohibido olvidar la brutal represión ocurrida en mayo contra campesinos en San Salvador Atenco y contra el movimiento social y magisterial en Oaxaca en 2005, cuando malgobernaba Vicente Fox Quesada. Prohibido olvidar la masacre de 42 civiles el 22 de mayo del 2015 en Tanuato, Michoacán. Prohibido olvidar la masacre de 16 civiles en Apatzingán, Michoacán, en enero del 2015. Prohibido olvidar la masacre en Ochiixtlán, Oaxaca, aquel 19 de junio del 2016. Eso sí era militarización. Aquí no hay golpe de Estado, ni militarización, ni Estado represor. Aquí hay un gobierno democrático que respeta los derechos humanos, la Constitución y la libertad de expresión. Ahora resulta que los neoliberales se asumen defensores de los derechos humanos, pero en el pasado los pisoteaban, los despreciaban, los ignoraban. Si la derecha estuviera con el pueblo de México, con las familias mexicanas, estaría a favor de esta reforma y no contra ella, porque la violencia que sufre el país es la herencia que nos dejaron, es la herencia de quienes militarizaron a este país. Se burlaron tanto de la política de abrazos y no balazos que hoy que pretendemos fortalecer la seguridad pública, la derecha hipócritamente se rasga las vestiduras señalando militarización. Nuestra apuesta por pacificar al país es una estrategia integral basada en que la paz es fruto de la justicia social. Por eso vamos con esta reforma, porque queremos un México en paz, con justicia y dignidad. Y para terminar, quiero recomendarles el libro La raíz nazi del PAN, de Rafael Barajas el Fisgón, un libro que nos recuerda los orígenes del PAN y la admiración de sus fundadores por Hitler y la política fascista de Benito Mussolini. Prohibido olvidar, viva la historia. Esta es la identidad del PAN que sigue vigente hasta hoy, y esto queda claro con la invitación que le hicieron hace unos meses en este Senado de la República al venezolano Loren Enrique Gómez Salé, acusado de terrorismo. Por eso vamos con esta reforma, porque queremos un México en paz, con justicia y con dignidad. Senador, por su atención, muchas gracias, compañeras y compañeros, y que viva la cuarta transformación. Gracias. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.